Simón Bolívar. Aunque no siempre sea reconocido, Simón Bolívar sentó las bases para muchas de las revoluciones en Latinoamérica. En una época donde América estaba bajo el yugo español, este libertador luchó por la independencia de su pueblo. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, hijo de la aristócrata criolla de la ciudad. Su nombre completo en realidad era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. En el cumpleaños 236 de Bolívar, el historiador ecuatoriano y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar Enrique Ayala Mora contó a Sputnik que su figura cobró destaca entre los criollos venezolanos, cuando se produjo la desestabilización del antiguo régimen en Europa y América. En efecto, la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808 debilitó a la corona española y alentó a los criollos en toda Sudamérica a reclamar la posibilidad de autogestionarse. Bolívar no fue la excepción y prontamente logró ponerse a la cabeza de los movimientos independentistas en Venezuela. Bolívar se transformó en líder de los criollos venezolanos porque tenía dinero pero también grandes capacidades intelectuales. Era un estadista y tuvo la habilidad de armar un ejército victorioso, historió Ayala Mora. Tras una serie de avances y retrocesos en la independencia de los territorios de Venezuela y Colombia, Bolívar resultó triunfador y tras los congresos de Angostura y Cúcuta en 1819, se fundó lo que se conoce como la Gran Colombia, una nueva república que originalmente ocupaba los territorios que actualmente son Colombia, Venezuela y Ecuador. Panamá se unirá 2 años después. Bolívar fue nombrado primer presidente del nuevo país. Aún así, continuó su campaña libertadora avanzando hacia Perú, donde continuó la tarea que había iniciado el argentino José de San Martín, y fue nombrado supremo dictador por los criollos que luchaban contra la corona española en ese territorio. También avanzó sobre el Alto Perú, actualmente Bolivia. En un momento dado gobernó lo que hoy son 5 países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, con un proyecto de integración y de unidad cuyo legado dura hasta ahora, destacó el historiador. Ayala Mora remarcó que una de las características más notables de Bolívar es que en primer lugar fue un republicano. Propuso un sistema republicano con división de poderes y responsabilidades limitadas de la autoridad. Creo que fue esa la gran innovación de Bolívar y lo vuelve muy original, sintetizó el historiador. Para el profesor ecuatoriano, si bien el caudillo moderó sus propuestas republicanas sobre el final de su vida, al proponer que los presidentes fueran vitalicios, por ejemplo, nunca aceptó la monarquía ni dejó de pensar que la división de poderes fuera una garantía de la democracia. Otro de los puntos altos de Bolívar fue, remarcó Ayala Mora, su énfasis en la unidad del continente. No solo pensó que hubiera grandes países en el continente, sino también convocó en Panamá un Congreso de Repúblicas del continente. Contó en referencia al Congreso de Panamá que finalmente se realizó en 1826 y que incluía en sus génesis a los países desde México hasta las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil. La intención de Bolívar era conformar una alianza de los países para evitar una reconquista europea. Fue una gran iniciativa, pero tuvo éxito relativo porque los norteamericanos y los ingleses lo vieron con recelo, y con razón porque se estaba por constituir una gran unidad latinoamericana, apuntó al profesor. Si bien Bolívar mantenía una buena relación con el Reino Unido centrada en las relaciones comerciales, no guardaba un buen concepto de Estados Unidos. Dijo alguna vez que la maldición de los países latinoamericanos era tener cerca a EU, porque él veía cómo ocurrió en los años siguientes intervención en Dijo alguna vez que la maldición de los países latinoamericanos era tener de cerca a Estados Unidos, porque él veía cómo ocurrió en los años siguientes intervenciones militares, presencia de tropas y de caudillos, señaló el especialista. El proyecto de Bolívar de la Gran Colombia no prosperó y el Estado se dividió en los actuales Colombia, Ecuador, Venezuela, a su muerte de todos modos. Ayala Mora cree que lo que queda de Bolívar es ese espíritu unitario. Asimismo hizo hincapié en otro de los logros del prócer, haber dado nacimiento al bolivarianismo, una corriente de pensamiento que si bien ha mutado, perdura hasta la actualidad. Bolívar es un fenómeno continental de características muy específicas y no hay en el continente una figura que haya iniciado una tendencia como el bolivarianismo, analizó. Por supuesto, al paso del tiempo fue modificando el significado del bolivarianismo en las sociedades latinoamericanas.
En los primeros años de su gobierno, el bolivarianismo era una tendencia conservadora. Eran republicanos pero conservadores. Después, cuando surge el liberalismo latinoamericano, ellos se lo apropian y Bolívar se vuelve una figura del liberalismo auto latinoamericano.